Entonces, decíamos que en realidad el objeto A, que es el objeto que empieza a ser intercambiable entre un plano y el otro, entre el sujeto y el otro, en esta relación, es el producto de esta división. Si nosotros prestamos atención, ya podemos empezar a ver que en realidad acá lo que se forma es la fórmula del fantasma. El tema del fantasma yo lo quería introducir porque en realidad siempre de lo que se trata es de las escenas fantasmáticas y sobre todo de las escenas fantasmáticas que en muchos casos de rasgos perversos que en muchos casos son densos y son potentes, son fuertes. Y que este concepto, que lo voy a poner allá, nos va a ayudar a pensar la perversión. La perversión como hecho discursivo. Entonces, habíamos dicho que acá está el goce. Entonces, para pasar de este plano acá, tenemos que incorporar el concepto de angustia y el concepto de deseo. Es decir, se trata de alguna manera, lo digo así, pero bueno, pasar de acá a acá, ¿no? Siempre atravesando esto. Este concepto en todos los discursos, los tres por lo menos, de la neurosis, la psicosis y la perversión que pensamos, está presente y es importante, pero en realidad se juega una cuestión fundamental en la perversión o en el fantasma perverso en la relación entre el goce y la angustia. El objeto pequeño A, entonces habíamos dicho, queda como resto, también lo podemos definir como desecho, y también lo podemos pensar como, bueno, falta, ¿no? Vamos a poner una dirección acá. Muchos autores plantean, bueno, Lacan plantea la fórmula del fantasma así. Y en la perversión muchos autores plantean esto así. Vieron que acá los términos siguen en relación pero cambiaron de lugar. En este sentido nosotros podemos pensar que es un sujeto en relación al objeto pequeño A, y en este sentido es la posición de objeto dirigida a la división del sujeto. Hablando del seminario 10, que es el seminario 10 sobre la angustia, voy a citar algo que después vamos a retomar, pero lo quiero ya decir de entrada. Algunos párrafos de Lacan en el seminario de la angustia. Los salteo por separado porque son en distintos momentos, en distintas clases, pero van a ver cómo están de alguna manera todos articulados, ¿no? Dice: la perversión instituye una ley que funciona como defensa. Detención del sujeto respecto del goce. Lo que desde el exterior puede parecer un exceso es la realización del límite de una ley. La transgresión se apoya en las formas de la ley. Por eso, por ejemplo, nosotros decimos que en la psicopatía o el psicópata en realidad es el que más se apoya en la ley, es decir, es el que más sabe sobre la ley, justamente para transgredirla. Continúa. Por supuesto, es siempre el otro, el gran otro, este lugar. Lo que se le escapa al perverso es que cree que lo que busca es el goce del otro. Y precisamente porque lo cree, no es esto lo que busca. Lo que se le escapa es que busca la angustia del otro. Bueno, hay acá una cuestión importante, porque esta ya es, habíamos dado una primera definición de perversión que tiene que ver con que en realidad no es una estructura, digamos, diagnóstica, sino que de lo que se trata es de un discurso, y como es un discurso, estos elementos, como es una cadena de significantes que da sentido, estos elementos empiezan a formar parte.
no solamente la relación que existe entre el sujeto y el otro, porque el sujeto nace en el campo del otro, sino también la intervención de la angustia. Ahora, yo pienso, digo, ¿qué quiere decir que el perverso busca angustia o busca generar angustia con sus actos, vamos a decirlo así, actos discursivos, buscar angustia en el otro? No hay que quedarse solamente con la idea imaginaria del maltrato al partener. Digo, nosotros podemos poner como ejemplo, lo podemos pensar en muchos sentidos de relación, pero bueno, en general en términos de relaciones de pareja a veces puede pensarse un poco mejor, y no tiene que ver, digo, la perversión no está solamente instalada por el hecho del maltrato al partener, al otro imaginario. De hecho, muchas veces se puede pensar que uno puede tener, si lo queremos pensar en prácticas afectivas o sexuales, no necesariamente una práctica que tiene que ver con el maltrato o con pegar al otro, haciendo referencia al texto de Freud, tiene que ver con un discurso perverso, con un acto perverso. Sigo. Bueno, acá hay una pensaba, ¿no? Acá hay una cuestión que es importante destacar, y es que en realidad el fantasma es, por estructura, perverso. Digo, nosotros podemos pensar que el fantasma del neurótico es perverso. O sea, esto es... Vamos a ponerlo así. Pero Lacan genera una diferencia importante entre la perversión del fantasma perverso del neurótico. Entonces dice, lo que se busca es, en el otro, la respuesta a esa caída esencial del sujeto en su miseria final. Y dicha respuesta es la angustia. Nosotros esto lo podemos pensar en términos de la articulación sadiana, del Marqués de Sade, lo podemos pensar en términos también del sadismo y el masoquismo, como posiciones fantasmáticas, no por el hecho fenoménico o el acto, o la conducta, si lo queremos pensar así, para decirlo un poco más fácil. Y Lacan un poco lo que viene a decir es que en realidad el perverso, dice, es un cruzado del goce. Él juega un poco con la homofonía, que esto está bueno. Él dice... Entonces el perverso busca y juega un poco con las palabras, porque dice es un cruzado del goce, en el sentido de la palabra que tiene que ver con creer. Es decir, el perverso es el que más necesita, de alguna manera, pensar la existencia del otro. Es el que más necesita esto, es el que más necesita creer. Lo que pasa que, como sabemos, en realidad todo intento de respuesta fantasmático que cualquier sujeto da es fallido. Digamos, todo intento de búsqueda es de alguna manera limitado por la falla que ya sabemos que existe desde acá. Ahora, retomando un poco esto, quería explicar qué quiere decir que esto esté en relación con el sujeto dividido. Y es que en realidad, bueno, vamos a hacer así, esto que no es el maltrato imaginario,
Habíamos dicho que en realidad muchos casos de psicopatías o muchos casos de discursos donde esto está muy presente, lo que se genera es justamente un goce, porque en realidad de lo que se trata es siempre de una búsqueda que nos dirija a la pregunta que el sujeto le hace al otro. La pregunta que el sujeto le hace al otro es, bueno, el otro, ¿qué es lo que quiere? ¿O qué es lo que quiere de mí? Que es un poco la pregunta que Lacan plantea en el esquema del grafo, del deseo. La diferencia entre estos dos es que en realidad en el punto, por ejemplo, en donde el discurso histérico o el discurso neurótico encuentra su límite, y esto tiene que ver con el deseo, me parece que ese es el punto en donde el discurso perverso da un salto y se engarza justamente. Si nosotros, por ejemplo, pensamos los escritos o la obra de Sade, en realidad la máxima sadiana es el derecho de gozar indefectiblemente del cuerpo del otro, sea cual sea el costo. En realidad los personajes de la obra de Sade están muy atravesados por la cuestión de la angustia de la víctima, y es en ese punto en donde en realidad, en muchos textos se piensa el orgasmo, por ejemplo. En realidad los personajes de Sade en su obra no llegan al orgasmo al punto culmine en cualquier momento. Es en el momento de más división del otro, de más división del sujeto. Es llevar al otro al punto en donde genere una especie de desaparición, y es en ese punto en donde surge esto. Es en ese punto en donde el perverso cree encontrar la respuesta. Digo que cree porque en realidad, como decíamos antes, como todo discurso, es fallido, ¿no es cierto? Voy a leer algo que dice Lacan en las jornadas del 8 y 9 de noviembre del 75. Dice: la perversión existe, pero no sabemos cómo. Nosotros sabemos solamente que el neurótico aspira allí, acá, su satisfacción. Entonces, recapitulando un poco para ir dando algunas puntadas y que quede claro cuál es el discurso de la perversión, habíamos dicho que la perversión es ante todo un discurso. Es un discurso que tiene una estructura que, como toda estructura, es fallida, una posición discursiva. El perverso está al servicio del goce del otro en el punto, dice Lacan, en donde se posiciona como instrumento. Y es el punto en donde su voluntad de goce fracasa. Es decir, responde como instrumento. Habíamos dicho que la perversión de lo que se trata es de generar angustia en el otro, y me parece que un punto fundamental, porque en realidad lo que suele pasar es que podemos encontrar, por ejemplo, en estructuras o en discursos histéricos, neuróticos, podemos encontrar rasgos perversos que incluso rasgos están muy instalados y suele presentarse o suele prestarse a confusión. Creo que hay una cuestión importante que tiene que ver con la advertencia que el sujeto tiene ante estas situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en realidad hay, incluso si lo quieren pensar en términos fenoménicos o de lo que aparece, hay un punto en el cual el perverso calcula y está advertido del movimiento y genera la escena para llegar a este punto. Ahora, quería
Bueno, el texto que yo recomiendo, para que no lo abordamos, pero que es importante porque tiene que ver un poco con el tema del fantasma. Si vamos a dar una definición de fantasma, nosotros podemos pensar que se articula en base a la respuesta que el sujeto da acerca de lo que quiere el otro, de lo que el otro desea. En realidad yo pienso que el fantasma viene a ser un discurso, pero, o sea, toda la novela que se arma el sujeto, pero fundamentalmente es la hipótesis que el sujeto hace acerca de esta incógnita en el otro, de esto qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro desea, cómo hacer esto, cómo gozar. Me parece que el armado es una hipótesis, y me gusta el concepto de hipótesis porque en realidad da justamente la posibilidad, que es justamente la posibilidad lo que genera la angustia, porque es la posibilidad de que eso sea una certeza o que se refute. Es siempre una apuesta, y en ese sentido, como la certeza no se tiene, se arma la estructura fantasmática. Después podemos entrar en, bueno, hay un seminario dedicado a eso, pero el texto Kant con Sade es un texto que van a encontrar en los escritos. Habla de las dos máximas, de Kant y Sade, pero me gustaría, como para pensar estas cuestiones, algunos mitos con respecto a la perversión. Uno de esos es que, por ejemplo, los perversos no van a análisis. En realidad me parece que esa es una cuestión, no sé, me parece ridícula en el sentido de que nosotros, que Lacan lo que está planteando es justamente que el sujeto perverso se divide y el sujeto perverso se angustia. Me parece que en ese sentido el problema clínico con la perversión es que en realidad a la escucha es el analista el que no se banca la angustia o el discurso del perverso. Y me parece que en ese sentido es rechazado, por así decirlo. No quiere decir que en realidad el perverso no se angustie y no vaya a análisis. Es que en realidad el que no se banca el discurso de la perversión es el analista. Porque en ningún momento se sostiene que es una estructura que no se divida, que no tenga angustia, que, digo, no sé. Otra de las cuestiones es que no tiene todos estos temas no tienen nada que ver con la diferencia anatómica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene que ver con las posiciones de ser hombre o de ser mujer. Digo, la perversión es un discurso en el cual un sujeto habita a un sujeto, digamos, vamos a decirlo así. Y desde ese lugar habla. Podemos pensar como conclusión que en realidad Lacan se separa de esta definición fundamental de Freud que tiene que ver con el desvío de lo pulsional, sino que Lacan lo que viene a hacer es definir a la pulsión no como energía, sino como, él dice, bueno, es el eco de que en el cuerpo hubo un decir, por ejemplo. O pensarla como montaje en una escena. Ya no tiene que ver con lo energético, ya no tiene que ver con el desvío, sino que Lacan utiliza una etimología que no vamos a desarrollar ahora, que es pereversión, que es versión hacia el padre, o vuelta al padre. Y de alguna manera estas posiciones, o estos fantasmas, son de alguna manera un hecho de discurso que se articula como tal.